mecanismos, de toda la parte del estrés. Ahora vamos a hablar de sus efectos ya físicos o mejor dicho, patológicos, mejor dicho, en relación a enfermedades. Entonces, el estrés agudo, sabemos que, como su nombre lo dice, agudo, limitado por un tiempo, ayuda a contrarrestar los efectos de una activación patológica y, como mencioné, la cronicidad o el estímulo constante es lo que genera cambios. Estos entonces van a ir cambiando y el factor de estrés crónico obviamente está relacionado cuando la persona se expone en varias oportunidades. Y esto obviamente va a depender la disponibilidad y la eficiencia de las respuestas al estrés. Por ejemplo, ¿verdad? También teniendo en cuenta esta periodicidad en contacto, hablamos de las respuestas inmunes. Muchas veces al primer contacto el organismo recién genera lo que es los antígenos, los anticuerpos o la parte de la memoria, y cuando la persona se vuelva a exponer ya va a desencadenar de manera más rápida todo el mecanismo de respuesta inmunitaria. Pero recordar que cuando hablamos de cuadros crónicos, sabemos que esto termina en fatiga y comprometer la efectividad. Bien, y ahí hablamos de lo que ya mencionamos, la adaptabilidad, y todos tenemos esa capacidad de responder a fuerzas ambientales. También tener en cuenta que estos mecanismos han evolucionado y en relación al ambiente, hábitos o ambos a modo de llegar a alcanzar un nivel de vida para cubrir sus necesidades. Entonces, adaptación, acá vemos, por ejemplo, en el caso del aire acondicionado, también la adaptación tiene que ver con la parte de la forma en que fueron estudiados antiguamente los antisépticos, ¿verdad? A modo de prevenir las infecciones. También tiene que ver la parte del descubrimiento de los antibióticos, entre otros. Y toda la parte de la tecnología moderna que están relacionados para mejorar en algunos casos las infecciones. Pero sabemos que los cambios relacionados a la parte de la globalización también pueden afectar específicamente la contaminación ambiental, a químicos, etc. Entonces acá vemos que el cuerpo va adaptándose, como ya mencioné, por ejemplo, la persona, el efecto barorreflejo, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que suele mejorar al ponerse de pie, en algunos casos. Son cambios adaptativos. Y estos medios, ¿verdad? Que se utilizan para, o mecanismos de modo de compensar estos cambios. Y todo lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Relacionados a la homeostasis, o sea, para poder mantener la homeostasis, no solamente la parte fisiológica, sino también tener en cuenta la parte psicológica. Y en cuanto a la fisiológica, la edad, la genética, entre otros. Entonces, acá vemos, ¿verdad? El estrés, esto ya habíamos hablado, el síndrome general de adaptación, ya vimos cuáles son los cambios, qué es la adaptación, y generalmente para que la persona tenga la capacidad de adaptarse, tiene que ver también con el aprendizaje, la reserva, tiempo, edad, estado de nutrición, ciclo, sueño, vigilia y factores psicosociales, ¿verdad? Entonces, una persona, la capacidad adaptativa que pueda responder o que pueda tolerar una situación de estrés, entonces la fortaleza, la nutrición, genética, el estado fisiológico, cuanto más rápido se adapte mejor, ciclo, sueño, vigilia y los factores psicosociales relacionados al estilo de vida, la alimentación,
la vivienda, entre otros. Y bien, ya hablando de los trastornos, esto ya vimos, aguda y limitada, la cronicidad causa cambios. Entonces, vamos a poner acá los efectos, esto ya hablamos, por ejemplo la cefalea, pulsátil, cuello rígido, son ya manifestaciones físicas de respuesta al estrés. Y también, esto es la parte buena, ¿verdad? Esto ya hablamos. Los efectos específicamente, entonces, me quiere cambiar, está cansado. Bien, entonces hablamos, ¿verdad?, de la activación constante de estos sistemas, producen cambios o problemas de salud a largo plazo. Hablamos principalmente, ¿verdad?, como órganos más afectados por estos cambios: cardiovascular, gastrointestinal, inmunitario, nervioso, y también va asociado a la parte psicológica, ¿verdad? Depresión, o sea, cómo una persona encara en base a todo lo que mencioné esa situación de estrés, ¿verdad? Puede condicionar que desarrolle depresión, puede condicionar que desarrolle alcoholismo, que consuma drogas, que esté relacionado a trastornos de alimentación, que sufra obviamente accidentes, ¿verdad?, o que termine causando el suicidio. Todo esto está relacionado a la forma de respuesta al estrés. Y por último, tenemos este cuadro donde podemos ver cuáles son los problemas de salud relacionados al estrés, ¿verdad? Ahora sí ya voy a parar para poder. La clase anterior habíamos hablado ya de los cambios, ahí se ve bien, de los cambios relacionados a fenómenos adaptativos, y justamente eso va a ser la tarea que les voy a dejar a continuación, ¿verdad? Bien, ya vimos qué puede ocurrir: hipertrofia, atrofia, metaplasia, displasia, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar de cuáles son los desencadenantes de estos cambios, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hablar de la parte de estrés y adaptación. Sabemos que nuestro organismo todo el tiempo lo último que desea es alterar su medio interno, alterar el funcionamiento de sus órganos, sistemas, hacer que todo pueda estar en equilibrio. Y eso se llama homeostasis. Esto ya fue estudiado, sabemos, desde antes. Acá hablamos del fisiólogo Claude Bernard, él ya hablaba del ambiente interno, hablaba también de los líquidos corporales, de sus pasos de un extremo a otro. Sabemos que, esto ya vimos también en clases anteriores, en repasos de ósmosis, de difusión pasiva, etcétera. Todo esto para poder facilitar el funcionamiento, ¿verdad?, tanto el aparato digestivo, los pulmones. Y sabemos que este organismo multicelular solamente es capaz de sobrevivir una vez que su medio interno esté estable. Bien, para que puedan ocurrir, ¿verdad?, la homeostasis, o para que se mantenga estable, existen algunos procesos que ayudan a controlar la homeostasis, ayudan a que puedan ser puedan poner cierta resistencia a las perturbaciones. Y cuando se sabe que un factor desplaza en una dirección, entonces automáticamente ya se activa otro sistema tratando de compensar ese efecto. Bien, acá entonces nuevamente
La homeostasis viene a ser la tendencia del organismo a mantener estable el medio interno. Para que esto pueda ocurrir, existen señales de control, sistemas de control. Generalmente, estos actúan de retroalimentación negativa, ¿verdad? Esto ustedes creo que ya habrán visto en histología, en fisiología, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, un conteo bajo, una producción baja de hormonas tiroideas, ¿qué hace la TSH? Aumenta su producción. Entonces, ese mecanismo recibe el nombre de retroalimentación negativa. Pasa lo mismo si una persona, por una circunstancia patológica, tiene un aumento de secreción de hormona tiroidea. Acá arriba identifica eso, entonces, ¿qué hace? Disminuye la producción de TSH. Y este ejemplo sabemos que se reproduce en varios órganos, en varias glándulas del cuerpo. Entonces hablamos de sistema de retroalimentación negativa y esa capacidad, ¿verdad?, de ajustarse, de identificar que un valor está por debajo de lo normal o por encima de lo normal, es lo que nosotros vamos a identificar como los sensores, ¿sí? Y ahí el organismo ajusta para continuar su homeostasis. Bien, entonces, nuevamente, tener en cuenta, tenemos sistemas de control. Estos sistemas de control tenemos principalmente la parte homeostática, que están identificados, todos interrelacionados, a modo de mantener el parámetro corporal físico-químico. También está el sistema de control neuroendocrino, ¿sí? La asociación de la parte neurológica, como vamos a ver enseguida, con el componente hormonal, que permiten realizar actividades en el caso fuere necesario. Y también está la parte bioquímica, que ayuda a controlar la actividad neuronal, regula el flujo y influir sobre la conducta. O sea, no solamente cuando hablamos de fenómenos de estrés y adaptación, como pueden fijarse, no solamente está relacionado un eje, sino que hay varios sistemas involucrados, ¿sí? Es por eso que, después nos vamos a ver, no me voy a adelantar los hechos. Bien, entonces todos estos sistemas que vemos, ¿verdad? Hablamos, a eso iba a llegar, ¿verdad? Que es por eso que ante cada circunstancia, ante cada proceso de estrés, llámese enfermedad, situación, algo, tenemos distintas respuestas. ¿Por qué? Porque están involucrados reacciones físicas, emocionales y conductuales, ¿sí? Y eso en conjunto se llama respuesta al estrés. Entonces, cuando hablamos de una respuesta al estrés, hablamos de que inicialmente uno de los sensores tuvo que haber identificado el cambio, la alteración, para luego activarse a modo de tratar de revertir ese efecto o esa situación. Entonces, nuevamente, es una capacidad adaptativa del ser humano y hablamos de los controles del sistema de control y hablamos del sistema de control principalmente retroalimentación negativa. Bien, atiendan acá. Este fisiólogo, Selye, él describió la respuesta al estrés como un síndrome específico, ¿verdad?, a modo para responder a una situación, y esto generalmente va acompañado de una demanda sistémica intensa. Entonces, cada respuesta al estrés
se llama síndrome de adaptación general, porque como ya mencionamos, no solamente está relacionado un sistema, son varios sistemas, entonces la respuesta es sistémica. Y por eso tiene 3 fases. Hay una fase de alarma, una fase de resistencia, y si persiste el estímulo, ¿verdad? Si en la fase de resistencia ese organismo no recibe el tratamiento apropiado o el manejo o soporte requerido, va a llegar a la fase de agotamiento. Entonces, fase de alarma viene a ser la primera fase donde el sensor identifica el cambio y trata de manifestar o hacer lo posible para mantener la homeostasis. Esa es alarma. ¿Cuáles, por ejemplo, ustedes creen que pueden ser signos de alarma? De que algo no está bien. La fiebre, después otro, el dolor, después calor, rubor, tumor, o sea, es muy específico, ¿verdad? Claro, manifestaciones físicas como deposiciones líquidas, después taquicardia, claro, cansancio, fatiga, deshidratación, una cefalea. Una cefalea no es normal. ¿Por qué tenemos que tener cefalea, verdad? Después, cianosis, sudoración profusa, taquipnea. Entonces son señales físicas de que algo no está bien, que algo falta regular. Son en la fase de alarma. Se está aprendiendo la alarma. Y justamente, ¿por qué hablamos nuevamente de una respuesta sistémica? Porque están involucrados 2 sistemas, valga la redundancia. Tenemos el sistema nervioso simpático y también actúa el eje hipotálamo hipofisario. Y se liberan entonces las catecolaminas, y del eje hipotálamo hipofisario principalmente se libera el cortisol, que es la hormona relacionada al estrés. ¿Sí? Fase de alarma. Recuerden. Entonces, cuando nosotros tenemos la activación del estrés, se activa el simpático, ¿verdad? Producen todos los síndromes relacionados al simpático: taquicardia, taquipnea, fiebre, sudoración, midriasis. ¿Verdad? Todo eso es producto ¿de quién? Del simpático. Y luego tenemos el efecto del cortisol. ¿Verdad? ¿Cuáles son los efectos del cortisol? Alerta, pero físico. Una persona que está con exceso de cortisol, ¿cómo se llama? Irritable, sí. Tiene un nombre. ¿Ustedes no dieron todavía eso? Vamos a conmigo. Ya dieron. Cushing, ¿verdad? Vamos a ponerle síndrome de Cushing en general, ¿verdad? Luna llena, el abdomen, la circunferencia abdominal aumentada, las estriaciones violáceas. Bien, todo eso, exceso de cortisol, ¿verdad? Bien. Irritabilidad, nerviosismo, y acá vamos a hablar también del efecto del cortisol sobre el sistema inmunitario. El cortisol disminuye el funcionamiento del sistema inmune, ¿verdad? Por eso que las personas muy estresadas, claro, entonces menos respuesta, entonces ahí más fácil para que tengan cuadros. Después tenemos la fase de resistencia. ¿Qué es lo que pasa en la fase de resistencia? Nuestro organismo ya identifica que estamos ante un proceso que va a tomarse un tiempo, entonces ya empieza a utilizar procesos
para el mantenimiento. Entonces, utiliza canales más eficaces y económicos. En el caso de que haya elevación de cortisol, esto acá en esta fase ya van a empezar a disminuir, y si persiste en tiempo, llega la fase de agotamiento. Cuando ya se acabaron los recursos, entonces ya se manifiesta el desgaste. Cuando el cuerpo ya no puede compensar, ya no puede con ese déficit que está habiendo, ya no puede lograr la homeostasis, entonces ahí pasa. Vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué es importante el pulmón? Para intercambio gaseoso, ¿verdad? El pulmón donde la sangre se oxigena y luego va y se distribuye en los tejidos. ¿Ok? Bien. ¿Qué va a pasar si una persona tiene una patología pulmonar? Claro, entonces ese intercambio gaseoso que se producía se va a ver afectado, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta eso físicamente? Cianosis peribucal, saturación baja, ¿verdad? Eso. Entonces, el organismo identifica que estamos ante una situación de bajo oxígeno y para poder compensar hace lo que es la taquipnea. Entonces él cree, estoy trabajando mal, estoy trabajando poco, tengo que compensar esta disminución trabajando más. Entonces el paciente tiene taquipnea. Pero esta taquipnea sabemos que es un fenómeno de resistencia. O sea, es un proceso que requiere energía. En algunos casos inclusive utilizan músculos accesorios, ¿verdad? Que si esa persona no recibe el tratamiento apropiado, ya sea si es un periodo de broncoespasmo, broncodilatadores, si es una infección, antibióticos, ¿verdad? Si no es tratado, esto en un momento dado va a llegar a cansar y es lo que ahí se produce el paro respiratorio en estadios ya avanzados. Entonces, sería la forma gráfica, ¿verdad? La fase de alarma va a ser cuando se manifiesta los signos de hipoxia, ¿verdad? De saturación, cianosis, resistencia, el cuerpo va a aumentar la frecuencia a modo de compensar, y agotamiento ya cuando no pueda compensar, entonces el paciente puede ir a un paro respiratorio. Y esto pasa todo el tiempo en diversos órganos. Entonces siempre el cuerpo da señales, ¿verdad? Y en el caso del corazón es la taquicardia, ¿verdad? La taquicardia sinusal principalmente, ¿verdad? Eso es una manifestación de que algún órgano, algún sistema, algo no está controlado. Bien, entonces acá hablamos ya de todos los signos de alarma que pueden aparecer: dolencias, ¿verdad? Cuadros emocionales, cefaleas, insomnio. Algunos manifiestan como alteraciones digestivas. Entonces el cuerpo mismo manifiesta sus reacciones de adaptación inapropiadas ante el agente lesivo. O sea, en fin. Y estos están relacionados a los factores estresantes. Recordar que estos factores estresantes, ¿verdad?, pueden ser tanto endógenos como también pueden ser exógenos. Y ahí hablamos de qué manera el organismo puede responder a estos factores estresantes. Entonces, primeramente tiene que ver
las propiedades del factor estresante, o sea, qué tan nocivo es ese estrés. O sea, no es lo mismo que una persona adquiera una infección de un germen extrahospitalario en comparación a un germen intrahospitalario. No es lo mismo, por ejemplo, el estrés de presentar un trabajo acá en sala que rendir el examen de revalida, ¿verdad? O sea, el factor estresante es diferente. Entonces, de eso también va a depender la respuesta. Y también el acondicionamiento. Obviamente, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, vamos a poner la comparación de un paciente que tiene enfermedad renal. Un paciente con enfermedad renal, un enfermo renal crónico, sabemos que tienen una disminución de la producción de eritropoyetina, por lo tanto son pacientes que suelen tener anemia, ¿verdad? Un paciente renal que acuda a controles fácilmente puede encontrar hemoglobina de 8, hemoglobina de 9 y el paciente está relativamente estable. ¿Sí? Puede tener poca taquipnea, pero relativamente estable. Sin embargo, no es lo mismo un paciente previamente sano que haya tenido un corte y que haya perdido 2 puntos de hemoglobina. Va a estar pálido, sudoroso, taquipneico. ¿Por qué? Porque el paciente renal, como su curso es crónico, ya tiene su cuerpo reacondicionado a esa condición. Sin embargo, el paciente agudo no lo tiene. Entonces, por eso también menciona la parte de la condición del paciente o la persona que tiene ese estrés. Porque ambos pueden tener la misma cantidad de hemoglobina, pero uno puede estar súper mal y el otro puede estar relativamente compensado, ¿sí? Entonces, por eso hablamos del factor y de la persona. Bien, tener en cuenta también, y esto es bastante importante también tener en cuenta, de que no todo estrés es malo. Y no estoy siendo enferma, sino que muchas veces este estrés, ¿verdad?, puede también servir como un estímulo positivo para el crecimiento y desarrollo emocional e intelectual. Ejemplo, la actividad física, ¿verdad? Sabemos que hacer actividad física implica cierto estrés, la voluntad, ¿verdad?, duele, cansa, pero los beneficios y el bienestar obtenido posterior a eso, obviamente vale la pena. Pasa lo mismo, ustedes podrían estar en su casa ahora durmiendo, viendo la tele, se estresaron para venir a estudiar, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta también cuando hablamos de estrés, ¿verdad?, que no todo estrés puede ser negativo también, sino que también puede ser un estrés que te ayude a tu crecimiento, ¿verdad? Y acá hablamos, obviamente, siempre y cuando sea una situación mala, grave, prolongada y no controlado, esto obviamente está mal, ¿verdad? Bien, y de esta manera hablamos lo que es el mecanismo estímulo-respuesta y otro punto también interesante, que cada persona puede reaccionar de manera distinta al mismo estrés. Y esto hablamos de la influencia de la capacidad de adaptación que tiene cada individuo. Bien, entonces los factores internos, por ejemplo, pueden ser la predisposición genética, la edad o sexo, y los externos pueden ser la parte ambiental, la experiencia de vida, factores dietéticos o nivel de apoyo social, ¿verdad? Teniendo como ejemplo el meme que les mostré en la clase anterior, ¿verdad?, del gatito ¿verdad? Sabemos que
por cuestiones hormonales, los hombres tienen mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares. Hasta que las mujeres entramos en menopausia, ahí ya nos igualamos, que las hormonas femeninas nos brindan cierta protección, ¿verdad? Entonces el hecho de ser hombre ya condice una predisposición a tener enfermedad cardiovascular, asociado a factor externo como hábitos dietéticos, como es el caso del exceso de LDL del gatito en cuestión. Entonces, ambos factores, el factor interno, la parte del sexo asociada a la dieta, en este caso el exceso de colesterol, obviamente desencadena que esa persona tenga enfermedad cardiovascular. Entonces siempre hay esta relación, ¿verdad? Estímulo-respuesta. Bien, y acá hablamos del eje hipotálamo hipofisario, específicamente hablamos de la médula y también de su relación con el simpático. Las respuestas neuroendocrinas va a depender de la influencia tanto de la parte nerviosa como el endocrino y las vías que circulan o que son llevados por la sangre. Y a través de esto también tiene que ver el sistema inmune. Bien, atiendan un poco acá. Este es el ejemplo así general de todo lo que se produce. Entonces, ¿qué es lo que cuando se activa este sistema produce? Que la energía se movilice, estimula la agudeza, la concentración, la conciencia, se incrementa el flujo sanguíneo cerebral, la parte de la glucosa, la actividad cardiovascular y respiratoria y también su efecto a nivel inmune. Para hablar de este efecto me parece más didáctico irnos este cuadro. Miren un poco acá. Ustedes o nosotros estamos ante una situación de estrés. Tienen que rendir mañana. ¿Qué hace la corteza cerebral en esa situación de estrés agudo? Aumenta la vigilancia, la cognición, la concentración de la atención. Es por eso que no sé si a ustedes les pasa eso, aparentemente cuando estamos más cerca de un examen parece que estamos más concentrados. No es eso, se activa nomás el simpático, se activa nomás este mecanismo, todo es fisiológico, ¿sí? Eso no es bueno, pero así a veces funcionamos. Bien, entonces ya la corteza se prende, todos estamos más concentrados. También, a la par, se activa el sistema reticular activador, que nuevamente otra vez aumenta el estado de vigilia y el estado de concentración, que a su vez también tienen acción por los reflejos medulares y es lo que hace que aumente la tensión muscular. Es por eso que cuando estamos muy estresados, cuando se activa este sistema, generalmente tenemos todito contracturado esta parte. Entonces ya saben, eso es por activación del sistema reticular activador. Estrés se llama eso, ya saben, respuesta al estrés. Bien, luego tenemos el tálamo, también ayuda a la parte sensitiva, el sistema límbico, o sea, como les dije al comienzo, no existe solamente un sistema involucrado en la respuesta al estrés, sino que, como pueden ver en el esquema, están todos interconectados. La corteza cerebral, la parte del sistema reticular activador. Hablamos también del sistema límbico. ¿Qué nos brinda el sistema límbico? Las reacciones emocionales. ¿Pero en base a qué? En base a experiencias previas. Acuérdense, el sistema límbico está
todo el tiempo ahí intercambiando información con las memorias, las emociones, la memoria, la emoción. Entonces hay gente que está estresado, llora, otros se ríen, otros, en fin. Entonces, cómo en base a sus experiencias previas uno responde con la parte emocional. Y ahí está el sistema límbico ayudando o no, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Después tenemos el hipotálamo y acá ya vemos la activación del ACTH, del cortisol, que produce la alteración del metabolismo de glucosa y, como les había mencionado, afecta la parte inmunitaria, ¿sí? Entonces la persona que se encuentra bajo estímulo excesivo de cortisol tiende a considerarse una persona inmunodeprimida por esta característica. Luego tenemos el autónomo, hablamos de las catecolaminas, sabemos que están relacionados a la respuesta de lucha-huida y acá vemos todos sus efectos: midriasis, aumento de la frecuencia, aumento de la presión y también se ve afectada la coagulación sanguínea. Entonces, todos estos efectos relacionados al estrés. Ahora ya saben. Entonces, siempre cuando yo veo así en mi consultorio, se van junto a mí y me dicen: doctora, acá tengo todo duro. Ah, no. Yo le digo, ese es estrés. Ustedes ya saben, esa es acción del sistema reticular activador. Porque acuérdense, nuestro organismo, cuando está activado, modo simpático, es porque está alerta, vigil, está respondiendo a algo. Y ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema relacionado a la activación de estos mecanismos? Que estos mecanismos están preparados para la parte aguda. Todito, todo, pero está preparada para parte aguda. O sea, si tenés un corte, para aguantar situación hasta que te puedan volver a tapar o reestructurar o lo que fuere, o correr o saltar. O sea, es algo agudo. El problema radica cuando estamos todo el tiempo estresados y activando este sistema, ¿verdad? Qué sé yo, si tenemos una mala alimentación, ¿verdad? Por nuestra ingesta calórica excesiva, o ya sea nutricionalmente hablando, mucho sodio, mucho colesterol, nuestro pobre organismo también todo el tiempo está activando ahí para poder volver a recuperar la homeostasis, hasta que se cansa o ya no puede más y ahí ocurren ya los cambios que conocemos, ¿entienden? Entonces, estos mecanismos están preparados para cuadros agudos. Bien, viendo un poco hacia atrás, nada más para recordar los conceptos que están descritos en el gráfico. Entonces, como les dije, diseñado para una respuesta aguda, se enciende cuando es necesario para que luego él pueda descansar o volver a su estado de homeostasis, ¿verdad? La alostasis son los cambios para describir a estos cambios de los sistemas mencionados. Acá, como ya vimos, existe la integración de todos estos sistemas para que puedan el paciente o responder a los estímulos. Como ya les había mencionado también, la corteza, vigilancia, cognición, atención. Límbico, emocional, miedo, excitación, furia, ira, en respuesta al estrés. Bueno, acá vemos entonces, ahí se baja el límbico, después se va la corteza, no puedo hacer eso, después se baja otra y así, ahí todo el tiempo. Y a veces abra más fuerte el límbico y ya se actúa y no vuelve la corteza, ¿verdad? Y ahí están los problemas. Bien, entonces vimos tálamo, hipotálamo, sistema reticular activador, la respuesta y la parte tensional que ya les dije también. Y la liberación de las catecolaminas. Y acá vemos todas las respuestas
de las hormonas relacionadas al estrés, ¿verdad? Entonces, miren un poco acá, chicos. Y acá viene lo que no sé si ustedes alguna vez ya escucharon, ya apagaron porque... no sé si ustedes alguna vez ya escucharon la respuesta de que la gente, no sé si en Brasil se utiliza ese concepto de diabetes emocional. ¿Ya escucharon ya? ¿No? Ah, sí, la gente, bueno, en Paraguay, yo puedo hablar de lo que yo vivo, no puedo hablar de lo que no sé. En Paraguay, nadie quiere ser enfermo. Entonces, existe mucha negación a los diagnósticos más relacionados a enfermedades crónicas. Entonces, vos haces un diagnóstico de hipertensión y dices, no, yo porque caminé, porque corrí, porque salté, porque vine siempre justifico, porque nadie quiere ser enfermo. Pasa lo mismo con la diabetes. Entonces, la verdad que es un diagnóstico así bastante, por las complicaciones que trae, que vamos a ver, es un diagnóstico un poco fuerte, ¿verdad? Entonces, las personas son un poco reacias a ese diagnóstico, entonces califican como diabetes emocional, que supuestamente cuando se pone muy nerviosa o muy nena, nomás sube su azúcar y que bla, ¿verdad? Pero obviamente eso no existe, ¿ok? No existe. La diabetes es la diabetes porque es, o sea, esa persona tiene un trastorno del metabolismo del azúcar de base, hay toda la fisiopatología, pero sí, ¿qué pasa? Justamente, como pueden ver acá, las catecolaminas, que son los neurotransmisores liberados por el simpático, tienen acción por el metabolismo de azúcar. Disminuye la liberación de insulina, se intensifica el glucagón, aumenta la glucogenólisis, también la lipólisis y proteólisis, y reduce la captación de glucosa en tejidos periféricos. O sea, sí, claro, pero para que se manifieste, necesariamente la persona tiene esa patología, ¿entienden? O sea, hay un concepto fisiológico de respuesta, pero para que suba a 300, 400 es porque es diabético, ¿me explico? Claro que no, la hormona te va a subir, pero si no tenés esa enfermedad, va a subir, claro, pequeños niveles, qué sé yo, 120, así, poco, pero hay una explicación fisiológica a eso, que tienen que saber que el estrés también hace o afecta el metabolismo de glucosa, pero lo que hace que suba a 400 es lo que hizo los últimos meses de vida, ¿verdad? No es, claro, o sea, no existe eso. Y bueno, sí, no, le echan la culpa, pobrecito, al marido, a la hija, cualquiera es culpable, sí. Y claro, y todo es, siempre alguien es culpable, pero nunca la persona, haciendo que la persona lo que hizo a lo largo de su tiempo, que no es lo que le llevó. En fin. Bien, después vemos las acciones del hipotálamo, afecta sobre la ACTH, que ya vimos el cortisol. Los glucocorticoides, a su vez, potencian la acción de las catecolaminas, inhiben la liberación de hormonas reproductivas, hormonas de la tiroides y, como les dije, están relacionados a una disminución de las células inflamatorias e inmunitarias. O sea, todo, miren un poco acá, todo el cambio hormonal que genera el exceso de cortisol. Cuando hablamos de la aldosterona, aumenta la absorción de sodio, y la vasopresina también aumenta la absorción de agua, que va a generar vasoconstricción y nuevamente estimula la ACTH. Y ahí el círculo que ya vimos recién. Entonces ahí el ejemplo, ACTH, corticoides, cortisol. Entonces
El cortisol también no solamente es como un mediador, sino también actúa en algunos casos como inhibitorio. También mantiene elevadas las concentraciones de azúcar al antagonizar a la insulina. Suprime la actividad de los osteoblastos, también las respuestas inmunitarias. Y todas estas funciones sabemos que están relacionadas para mecanismos de protección. Sabemos que la acción, ¿verdad?, de la angiotensina 2 sirve para el incremento periférico del tono vascular y la retención renal de agua y sodio. Entonces, estos, cuando están estimulados constantemente, entonces también pueden hacer que afecten esto y haya una mayor retención, y eso lleva a cuadros de hipertensión. También pasa lo mismo con la oxitocina, como mencionó el compañero. Y la ADH también actúa, ¿verdad?, a su vez aumentando la retención de agua y constriñendo los vasos sanguíneos. O sea, como pueden ver, vuelvo a repetir, se activan varios mecanismos, que es lo que hace que nos veamos toda hinchada, estresada, está todo congestionado, hormonal. También se ve afectado la liberación de la serotonina, ¿verdad? Sabemos que es importante, ¿verdad?, para los cuadros de depresión. Este cuadro ya vimos. Y las respuestas inmunitarias también, como había mencionado, se ven afectadas. Y esto hablamos, ¿verdad?, tanto los linfocitos principalmente. También se ve afectado los ganglios linfáticos, que son dependientes de la parte del autónomo. Y esto no solamente va a disminuir en la respuesta al funcionamiento, sino también obviamente va a verse afectado el mecanismo o la forma de las respuestas. Bien.